Hoy día, si quieres insultar a un país, difícilmente puedes hacer más daño que si le dices que se está japonizando. Y es que Japón pasó de convertirse en el principal competidor de Estados Unidos a tirarse 30 años totalmente empantanado, con una economía plana, una deuda creciente y la sensación de que tiene menos futuro que el coach emocional de Vinicius. Sin embargo, entre las ruinas de un país que pareciera insistir en hacerse el harakiri, un líder surgió para devolver la esperanza al imperio del sol naciente. Shinzo Abe. Abe, que gobernó entre 2012 y 2020, llegó al poder con una agenda de crecimiento sencilla, fácil de entender, que se resumía en las conocidas como tres flechas. Primera flecha, política monetaria expansiva. Esto es imprimir yenes como si no hubiese un mañana. Fácil. Segunda flecha, política fiscal flexible. Esto es devolver su dinero a la gente en la forma de reducción de impuestos y cheques públicos para que así tengan más dinero para gastar. Y tercera flecha, reformas estructurales, que viene a ser una especie de cajón desastre y nos muestra que realmente el plan consistía en crear dinero y dar dinero. Este tercer punto de las reformas y tal se puso porque no puedes llegar al poder con una agenda de 2 puntos solamente, porque quedarías como un vago. Bien, los resultados de esta agenda fueron variables, en gran parte debido a que el plan estaba, como digo, solamente medianamente pensado, pero fue suficientemente osado y suficientemente exitoso como para erigir a Abe como un héroe para los japoneses y un ejemplo de líder para el mundo entero. Y si hay alguien que tiene un póster de Shinzo Abe en su habitación, ese es Scott Bessent, Scotty, en este canal, el próximo secretario del Tesoro de Estados Unidos, el jefe de la cuenta de ahorros del principal país del mundo, el encargado de decidir sobre la deuda americana y, por tanto, la emisión de dólares. Scotty siguió de cerca las políticas de Abe mientras trabajaba con el inversor George Soros y se lucró especialmente apostando contra el yen en 2012. En 2022, en recuerdo de los 10 años desde la elección de Abe como presidente de Japón, escribió un artículo rememorando lo bueno y lo no tan bueno conseguido por su ídolo nipón. Y si lo lees, bueno, ya te digo yo que si lo lees, flipas. Flipas porque en él describe a un Shinzo Abe muy parecido, o sea, no físicamente, claro, pero muy parecido a Donald Trump y unas políticas económicas muy similares a las que se pretenden implantar en Estados Unidos con, entre todas, una importante distinción, y es que ahora existe Bitcoin. Así que hoy tenemos que hablar de la japonización de Estados Unidos, una que no sería mala, sobre todo para Bitcoin. Dale like si tú también tienes un póster de Abe en tu cuarto y vamos al lío. Un hecho desconocido sobre Abe, como todos los demás intuyo, es que gobernó Japón brevemente antes de su mandato, digamos, conocido, y perdió el cargo. Esto es interesante, pues hay pocos jefes de Estado, pocos mandatarios que hayan tocado el poder, lo hayan perdido y posteriormente lo hayan recuperado. Winston Churchill, por ejemplo, lo consiguió y Trump lo ha logrado también. Pero las similitudes entre Trump y Shinzo Abe no acaban ahí. Cuenta Scotty que el malestar personal de Abe por el fracaso de su primer mandato le causó un gran dolor personal, según amigos cercanos y familiares. Se dice que su madre, hija de un antiguo primer ministro japonés, le sermoneó sobre cómo había gestionado mal su cargo, instruyendo a Abe sobre cómo ser un líder más eficaz. Esto hizo, continúa Bessent, que Abe, al llegar al cargo en diciembre de 2012, empezase fuerte, pues tenía la motivación y entendía mejor cómo gestionar la burocracia y manejar los resortes del poder con confianza. Trump, bueno, la madre de Trump creo que ya falleció, o si no es la mujer más longeva del mundo, pero bueno, Trump como Abe
También tiene cuentas pendientes de su primer mandato, muchos cambios que no fue capaz de llevar a cabo y muchos errores en la elección de sus ayudantes, como confesó en la entrevista que hizo con Joe Rogan antes de las elecciones. Ahora Trump, como ave en 2012, llega con ganas de crear un legado, las ideas un poquito más claras y sobre todo con un mayor conocimiento de los engranajes de la política. Y aún existe una similitud más entre Trump y Estados Unidos hoy y Abe y Japón entonces, en 2012. Como he comentado antes, el plan de Abe consistía en imprimir un montón de yenes, bajar impuestos y desregular. Pero lo más importante, sin duda, era lo primero, imprimir yenes. Todo lo demás era, bueno, un borrador, ahí estaba medianamente claro. Lo principal era imprimir yenes. Sin embargo, un obstáculo de 1,5 metros se interponía entre Shinzo Abe y su sueño para Japón. Masaaki Shirakawa, el gobernador del Banco Central y conocido como el guardián de la deflación. Shirakawa debía ser bitcoiner, pues no era para nada fan de imprimir billetes, lo cual era un problema para la principal flecha del plan de Abe, y esto debe recordarnos por fuerza, o sea, si no te recuerda esto, pues yo ya no sé qué hacer contigo, esto debe recordarte por fuerza a la actual relación entre Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell. Powell, como Shirakawa, ni ahora, ni la primera vez que Trump estuvo al cargo, se ha mostrado en favor del nivel de promiscuidad monetaria que pide Trump. Cuenta Bessent que la culminación de la remodelación del Banco de Japón fue la jubilación de Shirakawa en marzo de 2013. Abe había señalado al mercado ya en el diciembre anterior que nombraría a un nuevo gobernador dispuesto a acelerar el ritmo de acumulación de activos y ampliar los vencimientos de la deuda que compraba. Léase imprimir dinero para comprar bonos a largo plazo. A finales de febrero de 2013, el exfuncionario del Ministerio de Finanzas y entonces director del Banco Asiático de Desarrollo Haruhiko Kuroda fue anunciado como la elección de Abe para el nuevo gobernador del Banco de Japón. El cargo de Jerome Powell, nuestro amigo de la Fed, acaba en mayo de 2026, lo que podría significar un año y pico de pelea entre Trump y Jerome. Sin embargo, anunciar su reemplazo lo antes posible podría reducir el poder de Powell al frente de la Fed, pues estaría rodeado de gobernadores que sabrían que le queda poco en el cargo y que va a venir un nuevo gobernador que será, digamos, todo lo contrario a lo que podría haber sido Jerome. Por tanto, si Jerome no se pliega a lo que pide Trump, seguramente esto sea lo que haga, anunciar rápidamente a quién será su reemplazo, que supuestamente, o se puede intuir, que será justo lo contrario o lo opuesto a lo que es Jerome Powell. El cambio de guardia en el Banco Central japonés vino en un momento en que el yen estaba fortísimo y nadie preveía que este pudiera caer, que fue justo lo que hizo y además con fuerza. Y hoy, como el yen entonces, el dólar está fortísimo y nadie prevé que pueda caer. De hecho, los hedge funds nunca han estado tan alcistas con el dólar como en las últimas semanas y meses. ¿Y cómo consiguió Japón devaluar el yen? Es lo que debemos entender ahora, o más bien, cómo podemos aplicar lo que hizo Japón al dólar. Pero, sobre todo, porque nos ocupa aquí o porque puede involucrar directamente a Bitcoin. Pero antes, no va un anuncio de Relay porque por cuestiones legales de la Unión Europea ya no puedo anunciar este servicio, así que si no me escucháis hablar de Relay en las próximas semanas, meses, pues no es porque hayan hecho nada raro, es porque la UE y sus regulaciones son lo que son. Esto explica por qué nadie quiera copiar a Europa. Pero bueno, aprovecho para invitaros, por tanto, en esta pequeña pausa publicitaria a Andorra. Y es que si tú estás pensando que Europa no está demasiado fina y quieres irte al paraíso de los Pirineos, pues resulta que, bueno, hay maneras de hacerlo y la más sencilla sería, si tienes un montón de Bitcoin, básicamente, unos 800.000 euros en Bitcoin, o sí, euros en Bitcoin, pues podrías depositarlos en un banco de aquí, de Andorra, y esto te acreditaría como
residente pasivo de Andorra, lo que te obligaría a estar aquí unos 90 días al año, que podríamos pasar jugando al pádel o paseando por las montañas. El caso es que si tienes este nivel de capital y las ganas de conseguir esta residencia en Andorra, me puedes mandar un mail a hola@unpodcastsobitcoin.com y te puedo poner en contacto con quien puede gestionar esto fiscalmente para ti, con quien te puede ayudar a depositar ese Bitcoin en un banco andorrano, y todo esto para que de esa manera puedas obtener esta residencia, que es un servicio que me acabo de improvisar, pero bueno, que oye, quizás te interesa. 800.000 euros y desde ahí pues vas tirando. Bien, uno de los efectos conseguidos, aunque no buscados, de las políticas de Abe, nos cuenta Scotty, es que los bajos tipos de interés en Japón y la devaluación de la moneda llevaron a que los japoneses invirtieran en bonos del resto del mundo. Bonos de Estados Unidos, bonos de Francia, bonos de Alemania, bonos de España. Cualquier bono que ofreciese una rentabilidad real positiva, lo compraban. Ya está, eso es lo que hacían los japoneses. Esto, claro, no favoreció el gasto interno en Japón y además redujo los costes de financiación para el resto del mundo. Esto es, sirvió para que estos países obtuvieran dinero fácil con el que competir contra Japón. Japón imprime y esta gente encima usa tu dinero para competir contra ti. Dos lecturas se pueden extrapolar de este error en la ejecución del plan de Abe. Primero, es que importa quién reciba esos yenes o ese dinero fiat recién creado. Si lo reciben los bancos y los fondos de inversión, es decir, los núcleos de capital, es difícil que ese dinero se abra camino hacia la economía real. Y segundo, importa también el mecanismo por el cual se devalúe la moneda. Si imprimes yenes y se van a comprar bonos americanos, el yen se devalúa. Sí, pero al tiempo estás ayudando a un competidor potencial a financiarse a mejores precios. Y estas dos lecturas las extraigo no literalmente, pero sí directamente del artículo de Scotty, quien estará, como digo, al cargo del dinero de la cuenta de ahorros de Estados Unidos. Y si yo veo eso leyendo a Scotty, ya te digo yo que Scotty lo ve también, o sea, obvio. Así que, ¿cómo podría Scotty evitar caer en estos dos errores ahora que va a estar al cargo del dólar con el objetivo de hacer precisamente lo que buscaba Abe en su día? Pues en cuanto al primer error, al cómo meter dinero, cómo introducir dinero en la economía, lo ideal sería que este fuese de los bancos a las personas de a pie. Las personas que, por ejemplo, quieren montar negocios de comida a domicilio, las personas que quieren comprar coches excesivamente grandes, las personas que quieren comprar instrumentos de defensa personal como el típico fusil de asalto. Bueno, estas personas deberían poder acceder a créditos fáciles para poder gastar ese dinero en la economía y que de esa manera la actividad crezca. Y fíjate qué interesante, el crecimiento en los activos de los bancos se ha frenado en los últimos 2 años. Es decir, los bancos no están prestando dinero. Y me pregunto, curioso que soy, si habría maneras de convencerles, quizás con ventajas fiscales y esas otras cosas que un nuevo gobierno con plenos poderes puede hacer. Ahora, en cuanto al segundo problema que he comentado, he de decir, antes de entrar a abordar este segundo problema, que es importante no venirse arriba. Yo te prometo que intento no venirme arriba. Pero, a ver, si tú quieres imprimir dólares y venderlos a cambio de un activo que no beneficie a un posible competidor, lo que querrías, idealmente, sería comprar un activo neutral, ¿no? Y si te pones a elegir activos neutrales, básicamente tienes dos: oro y Bitcoin. El oro, sí, tiene la ventaja de ser 13 veces más grande que Bitcoin y permitir, por tanto, más devaluación, pues puedes comprar más de eso con más dólares. Y la desventaja, que también tiene una desventaja el oro en este sentido, y es que China y Rusia tienen mucho de este oro, o sea que al comprarlo, de alguna manera estás beneficiando indirectamente a estas dos potencias. Por otro lado, Bitcoin sí, es pequeño, más pequeño que el oro, aunque crece rápido. Y hace unas semanas, Cynthia Loomis publicó esta foto con el bueno de Scotty, en la que decía que estaban estudiando juntos el tema de la reserva estratégica de Bitcoin para Estados Unidos. Y por todo esto,
Por todo esto que te he comentado en este vídeo, me pregunto, ¿y si Scotty quiere japonizar Estados Unidos? Pero no japonizar Estados Unidos en el sentido de hundirlo en deuda y deflación y que sea, pues eso, empantanarlo, como he dicho antes. No, sino japonizar Estados Unidos en el sentido de crear crecimiento e inflación a base de devaluar el dólar. Es decir, japonizar Estados Unidos en la medida o en la manera en la que Abe intentó reflotar la economía japonesa. Y me pregunto además si la manera de hacerlo, si el camino para hacerlo sería hacerlo vendiendo dólares, es decir, creando dólares y vendiéndolos, pero no contra otras divisas, no contra bonos de otras divisas, no contra acciones de otras divisas, no contra activos de otros países, sino contra un activo neutral. Es decir, sí, básicamente imprimirán dólares para comprar Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, el cual pues ha acabado con esa pregunta, que espero que tú también te plantees, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a la newsletter del podcast y así recibirás un mail mío los sábados. ¿Y de qué irá el próximo mail del próximo sábado? Bueno, pues irá de uno de estos dos temas, así que te toca votar. Muchas cosas, tienes muchos deberes en este vídeo. Tienes que votar, vale. Podemos hablar de dos temas. Uno sería la historia económica china. ¿Por qué? Pues porque escuché un podcast sobre que hablaba de esto y yo quería hacer un podcast o un vídeo sobre esto, pero no me ha dado nunca la vida. Así que, si quieres, lo escribo. Historia económica de China, opción 1. Y opción 2, resulta que BlackRock en su día funcionó o dio la impresión de funcionar como herramienta del gobierno de Estados Unidos para decidir en qué activos invertir. Otro tema que es así un poco raruno, pero que por eso me viene bien para la newsletter. Así que podemos hablar de China o de BlackRock. Tú vota ahí y tus deseos serán órdenes para mí. Como si quieres comprar Bitcoin de manera privada o de manera que solamente lo sepas tú y quien te vende ese Bitcoin, te recomendaría hacerlo a través de Pitch. Pitch es un servicio que hace justamente esto, juntar a gente que quiere vender Bitcoin con gente que quiere comprar Bitcoin, y Pitch los pone ahí en común y ellos ya pues se gestionan. Uno manda euros, otro manda Bitcoin y Pitch se encarga de que los dos reciban lo suyo al tiempo sin que ninguno trampee. Así que si quieres comprar Bitcoin de esta manera, de manera que, pues eso, solamente lo sepa quien te lo está vendiendo, pues yo te recomendaría hacerlo con Pitch, y si usas el código SATSHOP, que está por ahí en la descripción, podrás hacer esto de manera que te salga más barata. Bueno, de hecho, gratis la primera compra. No es que te vendan el Bitcoin gratis, sino que la primera va sin comisión. Y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy, que no otro que Molière, o de no otro que Molière. Molière es uno de los grandes escritores franceses, escritor de obras teatrales y demás, obras humorísticas y satíricas que se burlaban de la hipocresía y las locuras, en este caso de la sociedad francesa del siglo XVII, especialmente pues de lo que estaba de moda en ese momento, que era la aristocracia y el clero. Vamos, que Molière decía pues seguramente cosas de manera que eran jocosas y que iban contra lo que se podía intuir o pensar que era el pensamiento establecido. Y lo que hacía Molière en ese momento, con esas obras, es muy importante que se siga haciendo. Es la manera en la que yo hago estos vídeos y es la manera en la que más gente debería tratar de expresarse, porque al final la gente tiene que ser capaz de decir lo que sea y de reírse, entre comillas, de lo que quiera, o al menos de ejercitar su libertad de expresión. Y a veces la manera de expresarse tiene que ser esta, una que aflore los problemas de la sociedad de manera que sean divertidos, porque si no, pues los problemas a nadie le gustan. Así que, oye, ole Paul Molière, y que es importante que se haga esto más.